Bueno, buenas noches. Estamos conectados hoy martes a las 21. Como siempre nos conectamos con los chicos de cuarto, chicos y chicas, de cuarto año del Colegio Regasoli, las dos divisiones, ¿sí? Eh, la idea de la clase de hoy es ir avanzando lo más que podamos sobre el trabajo práctico número 2 de estadística descriptiva, que es donde introducimos el concepto de tabla de distribución de frecuencia y algún gráfico en particular, como gráficos circulares y gráficos de barra. Eso es la base de lo que se presentó en el video presentación de la teoría y es lo que aplicamos en cada uno de los puntos que estamos resolviendo en el trabajo práctico número 2. Entonces, la idea es atender las dudas o consultas que devengan de esto. Esperen que tengo en el chat, a ver si tengo alguna solución. Ah, Javier, que me dice que me escucha bien. Bueno, eh, el trabajo práctico número 2 comienza obviamente con los primeros puntos que ya los habíamos repasado varias veces. Dicho sea de paso, las clases están grabadas en Classroom, así que eventualmente pueden mirar los videos y ver cada una de las clases lo que hemos repasado. El punto 1 está repasado en los videos anteriores, el punto 2 también, que es cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Avancemos. El punto 3 lo desarrollamos específicamente y con detalle en la clase pasada, así que miren el video anterior al que voy a publicar hoy, así que no me voy a detener en eso, ¿sí? Y vamos a partir a hacer una mención, al menos medio rápida, sobre el punto 4, para poder seguir después por el punto 6, porque recuerden que el punto 5 está resuelto en video. Como ejemplo, está resuelto el punto 5. Así que si ven el video, los videos anteriores, van a ver que el punto 5 está resuelto, así que tampoco me voy a detener en ese, ¿sí? Primero quiero que me digan en líneas generales, así voy a hacer algunas preguntas medio rápidas, a ver por dónde van, para tener una idea más o menos de en qué parte van, ¿sí? Darío, me dijiste que vas por el punto 6, ¿puede ser? Correcto, estaba esperando este video para hacer el 6 en adelante. Bueno, listo, ahí va la explicación en un rato. Fanny, ¿por dónde andás? Oh, Fanny no está mal. Javier, Ahí voy. Me están ah, pegando una paliza. está Me están pegando una complicado. paliza que Profe, estoy complicado. Fanny le habla, Pero disculpe. Ahora, Fanny, aguardame un cachito. A ver, Javi, Bien, bien. ¿por qué punto vas más o menos? estoy medio incompleto. Tengo que ver bien los videos. Pero pasa que Ah, bien, entre una bueno. materia y la otra me están pegando una paliza. Claro, claro, no has encontrado el tiempo. Bueno, mirate los videos, Sí, porque sí, obviamente, sí, 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 yo tengo que terminar de completar. por ejemplo, te explico, el punto 5 está resuelto en video, o sea, tenés que Sí, sí, mirar lo el tengo el video. 5. Lo tengo 5. El 5 lo tengo listo. Ah, bueno, bueno. El punto 1 Sí, es sí. sencillo, o sea, y el punto 3 está en los videos porque lo avanzamos bastante la clase pasada. O sea, por ver, te quedaría el punto 2 y más o menos porque lo avanzamos también acá. Casi que los Perfecto. resolvemos en la clase. O sea, mirando los videos no van a tener problemas, ¿sí? Fanny, ¿me habías dicho algo? Sí, sí, yo también voy por el punto 6. Bueno, vamos a tratar de hacer alguna mención sobre el punto 4. ¿Sí? Solamente les voy a leer el enunciado para ver si lo están interpretando bien, que es ese que está marcado en el recuadro rojo que están viendo en la pantalla. ¿Sí? Voy a leer rápidamente. Dice, el gobierno desea saber, ¿sí?, si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto de la década anterior, ¿sí? Para ello, ha encuestado a 50 familias. Pregunta, ¿es un estudio muestral o poblacional? ¿Poblacional? Mostrar. ¿Poblacional? Poblacional es si yo estudiaba a toda la población y muestral si Mostrar, una Ah, seleccionaba una No, muestra. muestral, porque está Es, dando 50. claro, selecciono solamente 50 familias que pienso que son representativas y me van a dar un número que va a representar obviamente a una población mayor, ¿sí? Porque dice el gobierno, se supone que esta es una población mayor, ¿sí? Entonces, un estudio muestral.
Obviamente, ¿qué le va a preguntar a cada familia? Bueno, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sí? Y esos números que ustedes ven ahí son los datos de los hijos que tiene cada una de las 50 familias. ¿Se entendió? Sí. Primero, el dato más chico, ¿cuánto es? 1, 0. 0. ¿Están de acuerdo? 0. Sí. Cero. Bien. Sí. ¿Y el dato más grande, cuánto es? Los que más hijos tienen. 6. 6. Pregunta, ¿cuánta 6. variabilidad de datos tengo acá? Y tengo la variable, que es cantidad de hijos, que es una variable cuantitativa, porque es un número, y discreta, porque no tiene coma, tiene la posibilidad de valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, y ya. No existe otra posibilidad, al menos con los datos que yo tengo acá. ¿Quedó claro eso? Sí. Pregunta. En este caso, ¿qué me conviene hacer? ¿Una tabla para datos agrupados o sin agrupar? Agrupados. ¿Alguien más? Obviamente que lo importante, Agrupados. agrupados, o sea, en intervalos. No, sin agrupar, Y porque Sin sí, es agrupar. poca la diferencia. ¿por qué? Porque el profe explicó específicamente en los videos anteriores que cuando yo no tengo mucha variabilidad, acá con cuántas categorías podría arreglar toda la tabla. Y pondría la clase del 0, los que tienen 0 hijos, los que tienen 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 hijos. O sea que con 8 clases, hasta 7 no, hasta 6. Con 7 clases yo lo arreglo. No tengo que meter el intervalo el que tiene 0 hijos o un hijo. Claro. El que tiene un hijo hasta 3 hijos. No, no es necesario. No necesito construir intervalos acá, porque la variabilidad es poca, y cuando tengo variabilidad poca y una variable cuantitativa discreta, conviene usar datos sin agrupar. Entonces, la tabla que tienen que construir acá es una tabla para datos sin agrupar, donde la primera categoría va a ser los que tienen 0 hijos. La otra categoría va a ser la que tiene ¿cuántos hijos? 1, 1, y después 2, y después 3, 4, 5, 2, hasta 3, 6. hasta el 6. Y ahí cuentan y construyen la tabla como ya vimos en los ejercicios anteriores. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, Bueno, sí. Sí. no lo voy a desarrollar mucho porque también quiero que ustedes solos se enfrenten a las dificultades que puede tener el ejercicio para la construcción, que así se aprende. El primer ejercicio, el primer apartado, dice construye una tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar. De hecho, lo dice, ¿sí? Es obvio, pero yo les preguntaba, pero dice sin agrupar. Donde obviamente la primera categoría va a ser de 0 hasta el 6. ¿Sí? Son 7 clases. Bueno, y ahí les va a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Una vez que construyen la tabla, responden las preguntas mirando la tabla. Eso es todo lo que hay que hacer en el punto 4. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Sí, Pasemos profesor. entonces al punto 6, porque el 5, como ya les explico, y lo vuelvo a repetir, está desarrollado como ejemplo en los videos. ¿Sí? Vamos entonces al punto 6. En el punto 6 es medio como que en la mayoría de los ejercicios anteriores yo les doy los datos y les pido la tabla. Acá es medio al revés. Les doy la tabla, pero les doy la tabla sin completar. No está toda la tabla. Pero fíjense que ahora, si yo entiendo cómo se construye la tabla, voy a poder completar todos los datos de la tabla sin necesidad que me den los datos justamente. ¿Sí? Primero, yo tengo que entender cómo se construye una tabla. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas a ver si podemos ir completando algunos de los datos que están en esta tabla de acá. Voy a agrandar esto un poquito para que lo puedan ver. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Completa la siguiente tabla. ¿Sí? Completa la siguiente tabla, y en esta tabla que yo tengo acá, tengo algunas celdas que están completas, pero hay otras que están vacías. Pero las que están vacías me las da a entender porque yo las voy a poder completar. ¿Quedó claro eso?
Veamos. Este es el ejercicio que estoy haciendo. Veamos. Primero, primera pregunta, escúchenme. ¿Tengo una tabla para datos agrupados o para datos sin agrupar? Agrupado. Muy bien. ¿Dónde me doy cuenta que tengo una tabla para datos agrupados? Acá. En la En los primera intervalos. parte. ¿Por qué? 10, 20, Claro. 20, 30. Porque si tengo intervalos, son datos agrupados. Si no tengo intervalos y tengo solamente un valor, son datos sin agrupar, como pasaba en el ejemplo anterior del punto 4, donde tenía cantidad de hijos nada más. Y la cantidad de hijos era 0, o 1, o 2, o 3, hasta 6. Entonces, cada valor representaba una clase. Acá, cada clase está representada por un grupo de valores. No representada, sino que puede tomar un rango de valores, y ese rango de valores se expresa, como se puede ver, en este intervalo, o en este intervalo, bueno, o en cada uno de los intervalos que ustedes van a ver acá. Quedó claro que es una tabla para datos agrupados eso, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo se llama esa primera columna? ¿Marca de clase era eso? Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el dato que representa a la clase. Y el profe explicó varias veces, lo volvemos a repetir, que la marca de clase se toma el punto medio del intervalo. ¿Quedó claro eso? Entonces, pregunta, ¿cuál es el número que voy a tener que poner en esta celda si la marca de 5. clase es el punto medio del intervalo? 5. Muy 5. bien. ¿Por qué voy a tener que poner 5 acá? Porque 5 es el punto medio entre 0 y 10. Recuerden, lo voy a buscar mi calculadora, que si no recuerdan cómo se hacía eso, simplemente es el promedio. Busco la calculadora, sumo 0 más 10 igual, y a eso lo divido por 2. O sea, saco el promedio. Y eso, como pueden ver, me da 5. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, ahora, Sí. entonces, si este valor es 5, creo que ya es obvio, los voy a poner con rojo a los que voy completando, para que ustedes puedan diferenciarlos. Bueno, pregunta, ¿qué 15 número de va? abajo. Y claro, ya tengo todas las marcas de clase. Ven que la tabla se completa sola, porque el número que va a ir acá es el punto medio entre 10 y 20, que es ¿cuánto? 15. 15. En consecuencia, el que va abajo, ¿sí? Esperen que 25. 25. vamos a poner así y así. Así ya me quedan rojos todos los que voy a completar. Esto. Bueno, volvamos entonces. 25. ¿El de abajo cuánto? 35. Y el de abajo 35. 45. ¿Se entendió, no? 45. La marca de Sí. clase son los puntos medios del intervalo. Hasta ahí es fácil. ¿Se entendió, no? Bien. Sí. ¿Qué otro dato tengo? Bueno, tengo la frecuencia, que acá tiene una A, que es la frecuencia absoluta. ¿Se entendió eso? Y tengo también la frecuencia relativa. ¿Sí? Fíjense esto. Tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Sí? Y acá, bueno, obviamente está la frecuencia, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, y hay una columna nueva, que esta no la habíamos visto nunca, que se llama, adivinen cómo se llama, según lo que dice ahí. Fracción. Frecuencia relativa ¿De acumulada. ángulo? ¿Estamos? Ah, Repito. Es una FRAC. ¿Qué significa? Si FR es frecuencia relativa y FAC es frecuencia acumulada, FRAC es una mezcla de las dos. Es la frecuencia relativa acumulada. ¿Quedó claro eso?
Ahora vamos a ver cómo es que se utiliza eso. Bien. Primero vamos a tener que usar la frecuencia relativa. ¿Por qué? La frecuencia relativa, como ustedes pueden ver, es este valor, ¿no? ¿Cuánto me está dando acá? 0,05. 0,05. Ahora, díganme ustedes cómo es que se calculaba la frecuencia relativa. ¿Qué cuenta tenía que hacer yo? ¿Qué cuenta tenía que hacer para La calcular? frecuencia absoluta por el total. Muy bien. Pregunta, en esta clase, ¿cuánto vale la frecuencia absoluta? ¿Cómo? En este renglón, ¿cuál es el valor de la frecuencia absoluta? Lo dice ahí, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. 2. O sea que si yo a 2, escuchen bien lo que voy a escribir, ¿eh? Si yo a 2 lo divido por la totalidad de los datos, que vamos a llamarlo n, por decir algo, n, me da el valor de la frecuencia relativa. ¿Es así o no es así? Si yo a 2 lo divido por n, que no sé cuánto vale n, ¿cuánto me da la frecuencia relativa? Ahí lo tienen. Escuchen bien, Sí. de vuelta. 0,05. Exactamente. O sea, si yo a este valor lo divido por la totalidad de los datos, me da este de acá. El problema es que yo al valor de los datos no sé cuántos datos son. ¿Se entendió hasta ahí? Lo que yo sí sé es que si yo a 2 lo divido por Sn, me tiene que dar 0,05. ¿Se entendió lo que escribí ahí arriba? Chicos, ¿me están escuchando? Díganme sí, no, profe. Sí, profe, sí. Sí. Te escuchamos. No, ya sé, pero si quedan callados y yo les pregunto si se entendió, díganme, o lo vuelvo a explicar. De vuelta. Tiene que ser 2 de 2, 0,5. Claro, 2 dividido ese número me tiene que dar 0,05. La pregunta es cuánto tiene que ser ese número. Bueno, en realidad esto es una ecuación sencilla, porque para despejar la n acá, esta n que está dividiendo, ¿cómo la tengo que pasar para el otro lado? Multiplicando. Entonces, esa ecuación, que parece difícil, es una pavada, esta ecuación de acá. Porque yo a 2 lo divido por n, que no sé, me tiene que dar 0,05. Pero este n lo puedo despejar de esta ecuación. Y eso es lo que voy a hacer en la próxima ecuación. ¿Qué voy a escribir? Bueno, digo, el 2 se va a quedar. Ahí lo escribo. El igual se va a quedar. El 0,05 se va a quedar. Y la n que está dividiendo, ¿cómo la voy a pasar para el otro lado? Multiplicando. ¿Hasta ahí vamos lo que dice el profe? Sí. Sí. Bueno, ahora, obviamente, la n que está, la n la voy a dejar, ¿sí? Porque está del lado derecho, la voy a dejar del lado derecho. El 2 se va a quedar. ¿Quién es el que tengo que volar para la izquierda? Así la n me queda solita. El 0,05. 0,05. Listo. ¿Y qué me va a dar eso en teoría? N. 40. Bueno, sí, el número es 40, pero se entendió el proceso, ¿no? Perdón. O sea, yo haciendo la cuenta 2 dividido 0,05 me da la n. Y yo el dato que no conocía antes, ahora lo conozco. ¿Por qué? Porque finalmente puedo decir que n vale, como bien dijo Darío, ¿cuánto? 40. 40. Voy a buscar, hagan la cuenta obviamente en la calculadora, ¿sí? Yo se las voy a hacer acá. 2 dividido 0,05. Como pueden ver, da 40. Entonces, escuchen bien, este dato que no lo tenía, ahora lo tengo. Ahora sé que n vale 40. ¿Quedó claro? Y fíjense que la cosa empieza a mejorar un poco. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya tengo que n vale 40. Entonces, todavía estos de acá no los puedo completar, pero ya sé que si yo sumo toda esta columna de acá, me tiene que dar ¿cuánto? 40, porque 40 es la cantidad de datos. ¿Se entendió hasta ahí?
Ahora Sí. el profe tiene que explicar cómo es que esto se relaciona con esto. ¿Quedó claro? No, yo no entiendo. ¿En dónde te quedaste? No entiendo el 40. Bueno, No, a ver, me perdí. pregunta. Vamos a hacerlo de otra manera, mirá. Aguantame un cachito. No sabes de dónde sale el 40, ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, ahí, o sea, Bueno, dividiste el 2 por el 0,05, pero bueno, yo te hago una pregunta. me, Para sacar la me perdí. frecuencia, para sacar la frecuencia relativa en las tablas, ¿qué hacías vos? Agarrabas este número y lo El 2 dividías por la totalidad de los datos, ¿no? por la totalidad, sí, Y te daba 0,05. sí. Bien, fíjate lo que voy a hacer. Lo voy a hacer probando. No se hace probando, se hace con la ecuación como hizo el profe ahí. Entonces, ¿cuánto decís que puede valer los datos? ¿Qué pasa si yo lo divido por 10 al 2? ¿Me da 0,05? No. No, Bueno, dividámoslo por un número más grande. 2 dividido, qué sé yo, 25. 2 dividido 25. ¿Me da 0,05? No. no, ¿Es 25? No. no. Ahora dividámoslo por, qué sé yo, por 30. 2 dividido por 30. ¿Me da 0,05? No. No. Me da 0,06. Tengo que aumentarlo todavía. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si yo lo divido por 50? 2 dividido 50. ¿Me da 0,05? No, me da más chico. No. Entonces tendría que, en vez de poner 50, tendría que poner un número más chico, para que me dé más grande el resultado. Ahora la pregunta es, ¿se hace así? No, porque así puedo estar probando 58 años. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se hace? Entonces lo que hago es una ecuación. Ese es el poder de las ecuaciones. Yo sé que si a 2 lo divido por ese número mágico que no conozco, ¿cuánto me tiene que dar la cuenta? 0,5. Y planteo una ecuación. El resto es simplemente resolver una ecuación, que yo en cuarto año ya no les voy a explicar cómo resolver esta ecuación. ¿Sí? Planteando la ecuación esa, lo único que tengo que hacer es, esto que está dividiendo, ¿cómo lo paso para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando, Y esto que está multiplicando, ¿cómo lo pasé para el otro lado? dividiendo. Y haciendo la división, 2 dividido 0,05, de ahí sale el 40 y no tengo que andar probando, ya sé que es 40. Está bien. ¿Ahora Sí. se entendió? Sí, sí. Resumen, les voy a dar un tip. Esperen que me flashee esto. Vamos a ir borrando estas cosas, así no queda sucio el dibujo. El tip es el siguiente. Si esto dividido 40 les da esto de acá, si ustedes dividen siempre la frecuencia absoluta por la frecuencia relativa, les tiene que dar n. O sea, en todos los casos les va a dar lo mismo. ¿Sí? Bueno. Ahora, avancemos porque todavía tenemos que avanzar bastante, porque hay que completar las casillas que están acá abajo. Ahora, tengo que explicar cómo es que se funciona esta casilla de acá, que está completa. Tenemos que usar esa casilla. Esta casilla es lo siguiente. Se parece mucho a la frecuencia acumulada, pero la diferencia es que para construir la columna de frecuencias relativas acumuladas, en vez de usar la frecuencia absoluta, ¿qué utilizo? La frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa acumulada me dice cuánto tengo acumulado en la frecuencia relativa. Fíjense, ¿cuánto tengo acumulado hasta acá? Repito porque capaz que se me han perdido. De vuelta. 0,5. Sí, en el primer renglón, ¿cuánto tengo de frecuencia relativa? 0,05, porque es un dato ese. Ahora, lo que me dice la frecuencia relativa es que para el próximo renglón, del 0,05 aumento hasta el 0,15. Entonces la pregunta es, ¿qué valor tengo que yo poner acá para que cuando se lo sume a 0,05 me dé 0,15? 0,15. 0,10. 0,10. 0,10.
0,10. Muy bien. Véanlo como si fueran centavos. Yo sé que la gente, los más jovencitos, el tema de las monedas no lo manejaron, pero imagínense que estos son 5 centavos. ¿Sí? Si yo tengo 5 centavos, ¿cuánto tengo acumulado hasta acá? 5 centavos. La pregunta es, si acumulé 15 centavos, ¿cuántos centavos sumé acá para llegar a los 15 centavos? Y 10 centavos. ¿Se entendió eso? Existe una manera más fácil de hacerla, que es la siguiente que les voy a mostrar. Esperen que me borré la ecuación esa y no quiero borrar la ecuación porque quiero que les quede escrito. Bueno, espero poder explicar aunque sea este ejercicio que es bastante peludo. Otra manera fácil de hacerlo es este. Bueno, ¿cuánto es la diferencia entre 0,15 y 0,5? Bueno, lo pueden hacer mentalmente o pueden buscar la calculadora y hacer lo siguiente. Escribo el que está después, que es 0,15. ¿Y le resto qué? El anterior, que es 0,05. ¿Cuánto me da eso? 0,10 o 0,1, que le agrego un 0 es 0,10. 10, ¿Se 0,10. entendió ese? Entonces, resumen. Para escribir este que está acá, se hace el verde menos el rojo. ¿Se entendió? Sí, Entonces, si yo hago 0,15 menos 0,5, ¿cuánto me da la cuenta? La voy a escribir acá. 0,10. ¿Se entendió? Ahora, para escribir... O sea que la otra sería 15. Esa sería 15. Para escribir este, tengo que hacer este menos ¿cuánto? 40 menos 15. Exactamente. ¿Cuánto da? 0,25. Pero 0,25. Muy bien, 0,25. 0,15, Entonces perdón. este de acá es 0,25. ¿Se entendió? Sí, Ahora, para hacer este que va acá, tengo que hacer este menos este. menos. 0,375. 0,375. Muy bien. Esperen que me voy a buscar acá. 0,375. Y por último, para hacer el último que me queda, que es este que está acá, ¿qué tengo que hacer? Este menos este. ¿Sí? Lo voy a hacer en la calculadora. Uy, ya se me la mandé. Lo voy a hacer en la calculadora para que ustedes vean y le pongan nombre, porque si no, por ahí, yo sé que algunos lo están haciendo ahí en la calculadora, pero bueno, quiero mostrárselos. Por ejemplo, el último es a 1 le resto 0,775. ¿Y cuánto me da? En decimal, 0,22. 0,225. ¿Se entendió? Y bueno, obviamente que si hicieron todo bien, cuando ustedes suman todo esto, la frecuencia, la suma de todo eso les tiene que dar 1. Como acá les dio 1. ¿Sí? Controlen, yo no sé el valor anterior porque no lo controlé, supongo que me lo dijeron bien. Vamos a controlar, porque si tenemos algo mal, después vamos a renegar. Es 0,775. Sí, ese está bien. Menos 0,4. Ese está bien, 0,375. Bueno, y ya. Si quieren, le pueden agregar un 0 más, pero esa es la historia. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. 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 Sí, Bueno, profe. ahora, pregunta, fíjense esto, y ya con esto vamos a ir terminando. Para llegar acá, ¿qué operaciones hice? ¿Lo dividí por cuánto? Por 40. Por 40. Entonces, yo hago una pregunta. Para llegar de acá a acá, ¿qué tendré que hacer? ¿Por 80? ¿O ¿Qué no? es lo inverso de dividir por 40? Multiplicar. Multiplicar por 40. Veamos si funciona. Veamos si funciona, ¿sí? Vamos a ir borrando todo esto para no confundir. Y para ir de la izquierda a la derecha, dividí por 40. La pregunta es, si tengo que hacer el camino inverso, ¿qué haré? Pues lo contrario.
Entonces voy a buscar mi calculadora, y voy a hacer esa cuenta. Repasemos. Si yo al 2 lo divido por 40, ¿cuánto me da la cuenta? 0,05. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo al 0,05 lo multiplico por 40? ¿Qué me da? 2. Entonces, encontré una manera para ir al revés, para ir en esta dirección. Y lo voy a escribir para que quede bien clarito, con verde. Si yo tengo que ir de izquierda a derecha, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que dividir por 40. Y si División. tengo que ir en la otra dirección, Multiplicación. multiplicar Multiplicación por 40. por 40. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, entonces acabo de encontrar una manera esperen que voy a cambiar de color así queda bien. Bueno, como yo en estos casos tengo que ir en todos los casos de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, bueno, justamente elegí el color incorrecto. De acá para acá, de acá para acá, tengo que usar esto que está acá, que es multiplicar por 40. Entonces agarro cada una de las frecuencias relativas y las multiplico por 40 y me van a dar todas las frecuencias absolutas. ¿Quedó claro eso que acabo de explicar? Sí. Bueno, veamos entonces. Sí, profe. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 0,10 por 40. 0,10 por Por 40. 40. 4. ¿Cuánto da eso? Hagan ustedes las cuentas. 4. 4. 4. 0,25 por 40. ¿Cuánto les da eso? 10. 10. 10. Y 0,225 por 40. ¿Cuánto da eso? 22. 9. Si está todo bien, ahora lo vamos a controlar, si está todo bien, cuando yo sume, ¿cuánto me va a tener que dar todas las frecuencias absolutas? 40. 40, veamos. 40. Si no, está mal, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Disculpen que es el antivirus. Me quedan 3 minutitos, espero llegar. Bueno, voy a hacerlo rápidamente. Da 40, sí. Da 40, ¿no? Fíjense, 4 más 2, 6, 16, y 15, Sí. 31, más 9, 40. Así que funciona perfecto. Ahora ya puedo completar las frecuencias acumuladas y ya me queda la tabla completa. Recordemos que para las frecuencias acumuladas era lo que yo tenía acumulado hasta acá. Es lo que va completado acá. ¿Cuánto tengo acumulado hasta el segundo renglón? 4. 6. 6. Muy bien, porque es 4 más 2. ¿Cuánto tengo acumulado hasta el tercer renglón? 16. 16. ¿Cuánto tengo 16. acumulado hasta el anteúltimo? 31. 31. Y más 9 me Y da 40. 40. Bueno. El profe con mucho esfuerzo acaba de terminar. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Sí. Bueno, otro ejercicio que les queda Sí, resuelto. profe. Les queda resuelto, mirando el videíto, les queda hecho. ¿Por qué les doy este ejercicio? Porque entendiendo cómo completar la tabla, es que yo puedo usar la reversibilidad de pensamiento y saber que ustedes están entendiendo cada uno de los conceptos de las columnas esas, y cómo es que se calcula. ¿Quedó claro eso? Sí. Ya sé que la marca de clase es el punto medio, que las frecuencias absolutas tienen que dar la suma de la totalidad de los datos. Ahora incorporamos frecuencias relativas acumuladas que se calculan con estas, que son las frecuencias relativas. Y la frecuencia acumulada se calculaba con la frecuencia absoluta. Y con eso, medianamente, ya voy reafirmando todo lo que venimos aprendiendo. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, hasta acá llega la clase de hoy. Ya se me corta la conexión. Vean los que vienen a continuación. Les doy un dato antes que se corte la conexión. El punto 7, como es una variable cualitativa, utilicen una tabla de distribución de frecuencia para datos sin agrupar. ¿Quedó claro? Es muy parecido al punto 4. Bueno. Ok, profe.
Perfecto. Cortamos el video y nos vemos entonces en la próxima clase, miércoles que viene a las 21. Martes, perdón. Martes que viene a las 21. Listo, profe. Chao, nos Listo. vemos. Adiós. Chao, buenas noches. En un Chao, ratito profe, ya buena está el semana. video subido a YouTube. Listo, bárbaro, gracias. Gracias. Chao.